Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Israel tardó en la reacción por el tema de negociar el tema de los justamente de los rehenes. Sí, a ver, en principio lo que pasó en Israel fue muy choqueante ese sábado 7 de octubre, porque jamás actuó de una forma que hasta ahora no lo había hecho. La modalidad. ¿No? Jamás aire, tierra y lo que hacía jamás era, tirar algunos misiles, cohetes. La de siempre. Pero en este caso actuó como actúa el ISIS. Claro, ¿no es cierto? Tal cual. Incursionando, invadiendo el territorio israelí, matando a civiles, masacrando, quemando casas con la gente adentro o haciendo que la gente salga para fusilarla, decapitando bebés. Jamás no actuaba así. Eso es típico accionar del ISIS. Sí, es verdad. Eso lo que hizo fue violando mujeres, secuestrando. Hay más de 200 secuestrados, entre los cuales hay bebés de 9 meses, bebés de 10 meses. Una locura por donde se mira. Pero jamás no actuaba así. Esto es algo muy nuevo y por ende fue muy choqueante. En total, más de 800 civiles masacrados hubo en el territorio israelí. Entonces, primero estuvo ese shock, ¿no es cierto? Y después, todas las negociaciones para, en principio, tratar de salvaguardar los rehenes, entre los cuales, dicho sea de paso, hay más de 20 argentinos. Total. ¿No es cierto? Y esto fue muy conmocionante, en donde en otras notas que di, el tema es cómo reacciona frente a un escenario donde no es una guerra, porque Israel no está en guerra con la autonomía palestina, ni con el territorio de Gaza, sino que está en guerra con una organización terrorista que hizo un golpe de Estado en Gaza, claro, luego de haberse erigido por elecciones en gobernante. Hizo un golpe de Estado y tiene a la población de Gaza como rehén, claro, cosa que no ocurre en Cisjordania, con Al-Fatah. Exactamente. ¿No? En donde hay buenas relaciones con Israel, hay una relación, digamos, razonable con Israel, y hay más de 150.000 palestinos que entran a Israel a trabajar todos los días. Todos los días. Todos los días. A ver, convengamos que la Franja de Gaza es un territorio que capaz que es como la 9 de julio. Porque al final la Franja de Gaza tiene aproximadamente entre 300 y 500 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un territorio muy pequeño, en donde hay una densidad de población de 2 millones, una hacinación brutal. Y en donde lo que estamos hablando es que no hay una guerra convencional entre dos naciones, dos estados, dos etnias, sino que es un país democrático soberano que se vio masacrado por un atentado terrorista de una organización de la cual se tiene que defender, y que obviamente, y esto no es políticamente correcto, pero en el derecho bélico existe lo que se llama el derecho internacional humanitario, el cual incluye lo que se llama la doctrina del doble efecto. La doctrina del doble efecto es lo que regulan situaciones bélicas, obviamente no queridas por nadie, pero suceden. La guerra, desde la Biblia hay guerras, en donde lo que se trata es salvaguardar la población civil, no hacer acciones militares contra intencionalmente objetivos civiles, ¿no es cierto? Pero acá... ¿Ahora se cumple eso? En general... En lo que son los tratados de Ginebra se cumplen, pero cuando no se cumplen está la posibilidad de hacer juicios por lesa humanidad, por crímenes de guerra, ¿no es cierto? Ahora, la dificultad en estas cuestiones es que como acá no hay una guerra convencional, tenés un Estado democrático que está sujeto, que es Israel, por la Convención de Ginebra, y una organización terrorista que no está sujeta por nadie, y lo que hace es directamente atacar objetivos civiles y escudarse en los propios civiles de su propia población. Totalmente. Entonces, es muy difícil combatir contra eso. Y por supuesto los rehenes. Ahora, si vos ves en Gaza, territorio que yo conozco muy bien, yo viví 15 años en Israel, vos ves que en Gaza tenés toda la superficie que es la ciudad, y una ciudad en carbónico copiada por subterráneos por medio de caños que Israel le proporcionaba para hacer las redes de agua y de gas, y que nunca le hicieron. Lo utilizaron para hacer túneles
aprovechando túneles en favor del terrorismo para entrar y salir, resguardarse de sus atentados. Entonces es muy difícil, porque aparte de todos esos subterráneos, que estamos hablando de más de 300 kilómetros de subterráneos que hay, de túneles subterráneos, están absolutamente también dinamitados, ¿no es cierto? Para cuando entre la fuerza de Israel, dinamitarlo. Entonces es muy difícil. Lo que sí, hay una decisión, porque es imposible seguir viviendo así, hay una decisión de terminar con esta organización terrorista. No con la idea del Hamas es muy difícil combatirla, es como la idea del ISIS. Claro. No, en su carta fundacional dice borrar de la faz de la tierra a Israel y al pueblo judío, punto. Por eso yo siempre aclaro, esto no es una cuestión territorial. Israel hace casi 20 años, en el 2005, salió de Gaza. Cosa que había sido un error ocupar Gaza. Salió de Gaza, listo, administrense ustedes. Con lo cual no es una cuestión territorial. O sea que por mucho tiempo lo fue, pero dejó de serlo. Por mucho tiempo lo fue. Pero desde el 2005 dejó de serlo. El problema acá es una organización terrorista, y no estoy hablando del pueblo palestino, no, todo lo contrario. Es una organización terrorista que secuestra y se escuda en el pobre pueblo palestino, ¿no es cierto?, utilizándolo de escudo, para cumplir su ideología yihadista, islámica, radical, de borrar al Estado de Israel del mapa. Ahora, detrás de todo esto, ¿es solamente una cuestión de ideología o también hay estrategias de, por ejemplo, grandes negociados del mundo de la industria del arma? Por supuesto que también lo hay. Por a supuesto veces que también lo hay. Una cosa y en realidad hay estrategias geopolíticas también que a Rusia obviamente le conviene desviar la atención de la OTAN ahora en el conflicto con Israel. Y dejándose de hablar de su invasión a Ucrania. Por ejemplo. Ayer Putin declarando en favor de evitar una crisis humanitaria. Él que invadió Ucrania. Por supuesto que ante un conflicto bélico hay muchos stakeholders, hay muchas partes interesadas, mucho comercio, mucha economía, muchos intereses. Pero más allá de eso, ayer hubo una cumbre terrorista, en donde estuvieron los grandes líderes del Hamas, del Hezbollah y de la Yihad Islámica, para decir, bueno, ¿cómo atacamos en conjunto y coordinadamente a Israel? Razón por la cual Estados Unidos ya están llegando los 2 cruceros que envió a Israel. O sea, esto puede llegar a ser de una escalada importante. Irán prometiendo meterse en el conflicto, Estados Unidos diciéndole, si vos te metés, yo me meto. Y todo esto porque tampoco la ONU reacciona, ni nunca reaccionó como corresponde. ¿Y por qué? Yo creo que ahí sí hay muchos intereses económicos, ¿no es cierto?, que trascienden los valores bajo los cuales se funda la ONU, que justamente se funda después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿No? Yo no puedo entender cómo la ONU todavía sigue aceptando como Estado miembro permanente a Irán, que es el que financia todo esto y es el que a viva voz y explícitamente promueve y lo declara borrar de la faz de la tierra a un Estado soberano, democrático, como Israel. Y lo sigue teniendo entre su cuerpo estable. Entonces, la ONU ahí tiene una falta muy grave y lo último que fue hace unos días, el secretario general de la ONU, legitimando el terrorismo, cosa que es inconcebible. Intolerable. Es intolerable, es inconcebible como un secretario general de la Organización de Naciones Unidas legitima y justifica el terrorismo y después sale diciendo que en realidad sus palabras fueron tergiversadas, con lo cual no fue tergiversado. Lo dijo. Lo dijo. Es una situación en donde nadie aporta para la solución. Claro. Nadie aporta a la solución. Cuando diferenciamos a los palestinos, no solamente la sociedad civil, sino una cosa es Hamas y otra cosa es Palestina. Digo, por supuesto, claro. Tenemos que hablar que Palestina tiene también una gran división política. O sea, Hamas se quiere apropiar de Palestina, no solamente ellos tuvieron Israel. Ellos tuvieron muy sintéticamente un conflicto interno muy importante y un conflicto casi de decisión entre el Hamas y el Fatah. Claro. ¿No? Entre Cisjordania y Gaza, sí. ¿No es cierto? Irreconciliable. Entonces, la idea es que
O sea, ¿y qué es lo que le conviene a todos? Que terminen formando un Estado como si fuera Singapur, digamos, un Estado próspero. Los que menos quieren esto son el pueblo israelí y el pueblo palestino. Yo he estudiado al lado de palestinos en la universidad, he trabajado al lado de ellos. Nadie quiere esto y ellos tampoco quieren el Hamas. Lo que pasa que ellos están de rehenes del Hamas porque a cualquier palestino cuando uno le pregunta en on, dice lo contrario que después dice en off, que es: yo si vuelvo a mi casa después de trabajar en Israel y reconozco que trabajo en Israel o que tengo buenas relaciones, me matan a mi familia. Así es como los así tienen. Funciona. Entonces, por eso yo digo, los primeros que tienen que liberarse de las organizaciones terroristas son los propios palestinos. Claro. Para ellos liberarse y poder constituir un país próspero, que es lo que todo el mundo quiere, y ellos también quieren. Y el mundo musulmán tiene mucho que ver en esto, y son los que pueden hacer la diferencia, promulgándose y digamos, separándose de estas organizaciones. Porque, a ver, yo escucho declaraciones diciendo: no, el Islam promueve la paz, estos no son musulmanes, estos no respetan o no lo hacen bajo la doctrina del Islam. Bueno, a ver, yo no conozco terroristas cristianos, no conozco terroristas judíos, terroristas budistas. Los terroristas que estamos conociendo son todos los que se inmolan o ponen bombas para matar civiles o decapitan bebés al grito de Allahu Akbar, que es Alá es grande. Hace poquito en Bélgica, en un partido que estaban jugando con Suecia, al grito de Allahu Akbar, mató a 2 personas que mataban por la calle, o sea, que andaban por la calle. Sí, digamos, hay algo ahí en el mundo musulmán que hay un problema de interpretación por los cuales hasta el mismo Al-Qaeda, Bin Laden lo declaró cuando dijo que por derecho divino a ellos les corresponden y lo van a terminar conquistando las tierras del sur de España, del califato de Córdoba. Bueno. Digamos, hay un problema. Hay algo ahí. Hay un problema que ellos tienen que resolverlo de alguna forma. Un lavado de cabeza impresionante, ¿no? Sí. Hay una especie de interpretación radical de ciertas cuestiones que yo estoy seguro y comparto que es una interpretación extrema, por supuesto, del Islam, pero bueno, son los propios musulmanes que tienen que empezar a aclarar estas cosas, desbrozarlo, sin peros, sin aunques, ¿no? Porque esa es la predicación por la cual luego se legitiman acciones como las del terrorismo. Totalmente. Y decir: no, señores, expresamente ustedes no hagan esto en nombre del Islam. Y que queden como criminales revestidos en cierta ideología radical. Claro, camuflados. Pero salir a aclarar que esto no se hace en nombre del Islam, lo que pasa es que eso no ocurre. Eso no ocurre. Y por eso digo que los musulmanes son los que hoy pueden realmente establecer esa diferencia. Hablamos de las divisiones políticas que tiene Palestina. Hoy por hoy, ¿también las tiene Israel? Sí, claro. Yo creo que, Israel es un país en Medio Oriente. Netanyahu, creo yo, bajo mi humilde opinión, se equivocó muy fuerte en plantear un tema como la reforma judicial, que creó tal polarización y tal grieta en la población. Lo vivimos acá, somos expertos. Estamos expertos. Podemos darle un cursito. Que pudo haber contribuido a debilitar, ¿no?, todo tipo de sistema de Israel. Israel es un país que no se puede dar lujos de países europeos, como plantear este tipo de cuestiones polarizantes, agrietantes y debilitantes de la población. Es un país que desgraciadamente no puede organizar eventos a 1 o 2 kilómetros de la Franja de Gaza, y que yo creo que durante estos años Israel se relajó en ese sentido, y creo que tiene que volver a tomar protocolos de un país que está circundado por los vecinos que tiene que ser prudente, racional, y que no puede tener lujos de países europeos o países del continente americano que no tienen ese riesgo de existencia, ¿no es cierto? Y creo que eso fue un error del gobierno de Netanyahu, plantear estas cuestiones, y también un relajamiento a través de años
de la población en empezar a relajar los sistemas de seguridad, no solamente los sistemas de seguridad estatales, sino los propios personales que uno tiene, ¿no? Yo cuando vivía en Israel, yo me acuerdo, jamás se me hubiera ocurrido ir a alguna festividad o organizar una fiesta así grande. Sí, chica está bien, a 1 o 2 kilómetros del límite de la franja de Gaza, digamos, ¿no? Ahora, esto no justifica el atentado terrorista, no, de ninguna forma, de ninguna forma. A 2 metros, pero digo, claro. Israel es un país de Medio Oriente que tiene que comportarse como tal, no como un país europeo. Claro. Porque no lo es. Claro. No, eso está claro. Ahora, la Mossad, que uno dice, bueno, servicio secreto, el segundo quizás, muchos lo consideran así, no sé si eso es un ranking realmente realista, en todo lo que tenga que ver servicio secreto y demás. Digo, ¿cómo se le puede haber escapado algo como esto? La verdad que no lo sé. Yo estuve leyendo los diarios en Israel, estuve escuchando las declaraciones. Hasta ahora, digamos, lo único que se dice es, señores, ahora focalicémonos en ganar desmilitarizando y eliminando la amenaza terrorista del Hamas. Después, muchos van a tener que dar cuenta de esto. Incluso Netanyahu dijo, yo mismo también voy a tener que dar respuestas. ¿Seguirá? Y yo creo que no. ¿Vos crees que no? Y yo creo que no, porque esto, él es por más que él no haya sido el responsable directo, él es el máximo responsable. Entonces, la cabeza también es la de él, más la de muchos otros que o no advirtieron, o advirtieron, pero no con el énfasis necesario. La verdad que no lo sé, no sé qué pudo haber pasado, pero Israel no puede darse el lujo de que esto le pase, ¿no? Pero claramente no creo que haya habido un error, habrá habido muchos errores y muchas líneas rojas que se pasaron, ¿no es cierto? Totalmente. Por un propio sistema de seguridad que tiene que pasar varias vallas para que esto pase. Para que esto ocurra, si bueno, no se concreta. Claro, fallaron muchos resortes para que esto pase. Y eso es llamativo. Digamos. Y no solamente de la inteligencia israelí, hay inteligencia también de otros países por que eso, avisan, Estados Unidos, que ven movimientos. Claro, por eso. Claro, entonces. Por eso es llamativo. Falló mucho. Por eso me llama. Falló mucho. Hemos hablado antes también ya de este tema con otro invitado, pero también te lo pregunto porque me llama. Yo sigo pensando y no me cierra. No me cierra por ningún lado, justamente. Es imposible que falle tanto si te pones a pensar. Y que venga un grupo y lo pueda organizar de este modo, la verdad, a mí me llama la atención. Sí, porque es ahí cuando pienso... Es algo inédito. En todo el negociado que hay por detrás de las ventas de armas. Es algo inédito. A ver, yo no adhiero a teorías conspirativas, pero es racional pensar. Pero en verdad es algo inédito porque uno sabe, como vos bien decís, la capacidad de los servicios de inteligencia de Israel, que están acostumbrados, están todo el día con no él. Es que estaban en otro campo de otro país, por que fueron eso, invitados a colaborar. Es lo de ellos. Yo creo que lo mejor que puede hacer Israel hoy es rápidamente terminar con este tema. Obviamente, ya Netanyahu dijo que la idea es hacer una operación, eliminar la amenaza militar del Hamas, retirarse de Gaza y dejar que ellos sigan administrando Gaza. Lo mejor que le puede pasar al pueblo palestino es que llamen de vuelta a elecciones, que elijan por líderes que puedan y que estén interesados en reconstruir y hacer un país, y no de tomar al país como rehén para su ideología terrorista, como sí lo está haciendo Cisjordania, digamos que tiene todo el apoyo de Israel, y después sí hacer un análisis muy exhaustivo y que paguen las personas que tengan que pagar, desde el máximo estrado político hasta el último responsable de esto que sucedió. No, increíble, ¿no? Porque que yo creo que lo van a hacer porque es la propia población la que también exige eso, ¿no? Sí, porque hay mucho descontento por esto, diciendo, ¿cómo se nos pasó? ¿Cómo se pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Porque Israel no se puede dar ese lujo. Por lo que vos decís, no es que pasaste un control. Hay muchos controles. Entonces, ¿cómo pudo ser? Pues, tal cual. Porque muchas veces cuando ocurre eso, un especialista lo primero que te dice es tiene que tener algún tipo de ayuda local. Puede haber muchísimas teorías. Acá lo importante es que Israel, luego de terminar con esto, que es lo más importante porque es lo que pone a su propia existencia en vilo,
haga todas las investigaciones y que pague quienes tenga que pagar, no importa quién sea. Caiga quien pague, caiga. Sí, que pague. Y hasta Netanyahu mismo dijo que él también va a tener que dar respuestas y es el primero que tiene que dar respuestas. El primero tiene respuesta. Sí, yo creo que la carrera política básicamente de Netanyahu, más allá de cómo salga toda esta incursión terrestre en Gaza, y yo creo que está terminada. Ya está terminada. Sí, yo creo que está terminada. Para mí también. Sí, de hecho, él no está, él mismo lo dijo, él no está comandando las operaciones, sino que hay un gabinete de guerra, Un comité de crisis. un comité de como para comandar todas estas incursiones, porque bueno, él también ya se siente golpeado y yo creo que este es el final de la carrera política de él. O sea, ya comienza a ser apartado. Y sí, en términos logísticos sí. En términos logísticos sí. Lo mejor que puede hacer hoy es seguir acompañando y tratar de lidiar con esta situación para que rápidamente se resuelva este problema, que no se prolongue, que no se haga eterno, y terminar con esto y empezar con las investigaciones, que también tiene que ser una investigación corta y efectiva, para decir, señores, estos son las personas responsables, esto fue lo que pasó, tomamos estas medidas para que no vuelva a pasar, y ejemplificar con eso y dar una respuesta a la población, totalmente. Es lo que se está esperando. Ojalá ocurra. Totalmente. Ojalá ocurra. Fernando, gracias por haber estado aquí justamente en Enfoque Social. Por favor, gracias a ustedes. Hacemos nuestra pausa.